Hola, buen día. Soy Gandhi Denise y les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio, cuyo tema es hallazgos en neurociencia relacionados con el proceso de aprendizaje. Para iniciar nuestro conversatorio, les presento a nuestros panelistas. Guadalupe Barrón, de Querétaro; Joana Moreno, Lerdo, Durango; Marta Pacheco, Torreón, Coahuila; Milton Hernández, Tabasco. Para iniciar nuestro conversatorio, les voy a lanzar una pregunta detonante. ¿Cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos? Guadalupe Barrón, me gustaría saber tu postura o tus comentarios acerca de esta pregunta. Hola, buen día. Claro que sí, con gusto. Bueno, creo que la neurociencia en estos momentos es fundamental para la práctica del docente. ¿En qué sentido? En que estamos atravesando las consecuencias de lo que fue vivir una pandemia. Como saben, en México pues no estábamos preparados para mantenernos en encierro y no, de alguna manera no concientizábamos cuáles iban a ser esas consecuencias hasta ahorita que las estamos enfrentando. Difícilmente teníamos la idea de cuánto iba a afectar a nuestros alumnos estar encerrados, ¿no? Creíamos que pues era esta parte de cuidarte, de no salir, que se terminara pues la pandemia y hasta ahí, ¿no? Pero ahora que hemos regresado nos dimos cuenta que el estar encerrados nos llevó en un retroceso de maduración a nivel cerebral, a nivel neuronal, y justamente de ello habla la neurociencia, ¿no? De cómo el cerebro va formándose, va aprendiendo a través de diferentes habilidades que antes las veíamos como cotidianas, como algo normal, como algo que no necesitábamos aprender. Un ejemplo es el comunicarnos, ¿no? En lenguaje y comunicación, en el campo en el que se veía en el preescolar. Decíamos, ay, pues eso lo aprendes, o sea, no es un contenido que se tenga que abordar como tal, o no se le daba el impacto. Y ahorita que regresamos, nos estamos enfrentando a que los niños justamente no saben cómo iniciar una conversación y los vemos en el receso aislados, sin tener amigos, porque justamente no saben comunicarse. A nivel primaria podemos observar que les cuesta mucho el trabajo en equipo, es decir, o incluso pedir cosas como, me prestas un lápiz, maestra, me da permiso de ir al baño, porque consideramos, que si está bien o que si está mal solicitar o preguntar algo. En la secundaria podemos ver que todos están en la expectativa de, ay, ¿a quién sigo? ¿A qué sigo? Sin generar esta pauta de lo que yo creo, o yo pienso, o yo sentí, o yo viví. Entonces, el conocer cómo es posible recuperar estos procesos que se perdieron o estas habilidades o competencias que dejamos de desarrollar durante la pandemia es de suma importancia para que los docentes le demos un giro a esta práctica educativa. Muchas gracias, Guadalupe, por tus comentarios. Joana, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que debemos de partir de lo que entendemos como neuroeducación y pues se debe entender que esta es una disciplina que promueve la integración entre ciencias de educación y neurología, en la que el educador pues tiene un papel muy importante, al igual que pues los neurocientíficos, ¿verdad? Porque si nosotros como docentes entendemos que con el uso de la neuroeducación se desarrollan diferentes disciplinas, como viene siendo la psicología, la neurociencia, la ciencia cognitiva, vamos a poder centrarnos en procesos en las que los estudiantes deban estar preparados con conocimientos a través de prácticas y estrategias que les permitan desarrollarse de una forma más efectiva. Por ejemplo, respecto a lo que mencionaba la maestra Guadalupe, sí, es correcto. Después de la pandemia se vieron muchos problemas en el desarrollo neurológico de los alumnos. Los principales fueron
el estrés es un trastorno que se considera como estrés postraumático, en el que se englobaban trastornos de sueño, depresión, ansiedad, desmotivación, apatía, que para los docentes es muy fácil de identificar, pero es difícil de trabajar, ya que en las clases podíamos ver cómo ya no participaban o les costaba más trabajo socializar, como menciona la maestra Guadalupe, tenían dificultad para almacenar información, para recordar conocimientos previos, para comprenderlos, para hablar y escribir e incluso para razonar ciertos problemas, por ejemplo, en el ámbito de matemáticas. Es importante que los docentes conozcamos bien lo que es la neurociencia, la neuroeducación, para desarrollar unas prácticas que sean neurodinámicas, es decir, que involucremos emociones, pensamientos, sentidos y desarrollemos inteligencia con la misma. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Joana. Marta, ¿qué piensas al respecto? Bueno, algo muy valioso dentro de la neurociencia o de la neuroeducación es conocer como la estructura biológica del cerebro, cuáles son las funciones que tiene el cerebro, ¿no? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, cuál es la función del hemisferio derecho? Y yo creo que es muy, muy valioso que las y los docentes identifiquemos y que tengamos bien claro cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo creo que vamos a ir comprendiendo cuáles son las necesidades que hay dentro de nuestro grupo, ¿sí? Es comprender que el sistema nervioso es toda esta estructura que se divide en la parte anatómica y en la parte funcional. Yo creo que es conocer cómo está conformado el cerebro para después partir cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Y pues bueno, dentro de esto vienen los procesos cognitivos. Uno de esos, algunos ya los mencionó aquí mi compañera Joana, como la atención. Dice que la atención se ve afectada cuando el niño entra en un estado de estrés, ¿sí? Y bueno, venimos de una situación de la pandemia donde estuvimos sometidos a ciertos aspectos emocionales que impactaron en la vida de las personas, en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que todo esto generó un caos mundial, fue algo desconocido, lo desconocido nos genera estrés y pues bueno, esto se viene a repercutir en los procesos de aprendizaje de los niños, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje? La percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, ¿sí? Y dentro de estos procesos cognitivos, pues, más bien, ¿cómo aprendemos? Aprendemos por medio de los sentidos, ¿sí? Son, por medio de la vista, del oído, del tacto, y de ahí, pues, bueno, se deriva lo que es la inteligencia, aunque, pues, hay autores que difieren o concuerdan con qué es la inteligencia. Entonces, pues, bueno, yo creo que hasta aquí mi aportación. Muchas gracias, Marta. Guadalupe, adelante, ¿quieres decir algo? Sí, y creo que justamente ahí se acaba de dar la respuesta para qué nos sirve o en qué nos va a beneficiar en la práctica docente. Anterior a esto, no se le daba importancia a que justamente el alumno aprendía con base a sus sentidos, ¿no? Normalmente se trabajaba curricular, y cuando llegaba, no sé, un departamento de educación especial a solicitar que se trabajara gimnasia cerebral, que se trabajara artes plásticas, que se trabajara difuminales, que se trabajara terapia, ¿qué te decían? Es perder el tiempo, ¿no? Y a lo mejor la estrategia que veíamos era a través del juego, pero realmente no nos dábamos cuenta de la importancia que tienen estos pequeños aspectos para el aprendizaje. Entonces, justamente la neuroeducación te enseña a que tienes que considerar tanto el cuidado como el funcionamiento del cerebro para tener aprendizajes. Por ejemplo, lo veíamos venir cuando se daba el egreso. Los niños no alcanzaban el aprendizaje esperado o incluso el perfil de egreso.
y decíamos, bueno, ¿a qué se debe? Si era un niño con 10, con 10, con 10. Pero es aquí donde te das cuenta que a lo mejor una evaluación cuantitativa no era tan funcional. O, por ejemplo, que aplicaras estrategias sistemáticas nada más o memorísticas, pues es ahí donde te dabas de golpes, ¿no? Contra pared, porque decías, es que ya apliqué esto, es que ya lo hice, ya se lo puse 10 veces, ya me hizo 10 planas y definitivamente no logro que lo aprendan. Justamente es porque se estaban perdiendo de esta parte, ¿no? De la importancia de conectar una emoción, un sentido, un estilo, una estrategia y sobre todo un interés hacia el aprendizaje. Entonces, respondiendo a la pregunta detonante, creo que justamente es eso, ¿no? Le da un giro por completo a la práctica docente cuando te dice trabajar de manera activa en tu práctica o de una manera neuroeducativa, es cambiar completamente el sistema que veníamos manejando en México. Yo creo que eso hace referencia a una de las lecturas que vimos en la clase que nos hablaba de que debemos nosotros generar como docentes un aprendizaje motivacional para los alumnos. O sea, que para que ese aprendizaje motivacional pueda adquirir un cambio de actitud en nuestros, sí, en los alumnos. Y y nos hablaban también que había 3 componentes de esa actitud, que es el cognoscitivo, que es el saber, el afectivo, el ser, y el comportamental, saber hacer. Que si no desarrollamos los 3 en una misma sintonía, va a haber una descompensación. Es como cuando te dices, pues, ay, tiene mucho conocimiento, pero a la hora de la práctica no lo generas ese conocimiento, ¿verdad? Y viceversa. Pero bueno, vamos a darle la pauta a Milton. Milton, ¿qué piensas respecto a este tema? Fíjate qué importante es conocer o entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Porque es cierto que la neurociencia va a buscar explicar cómo es que actúa todo nuestra capacidad mental, la capacidad cerebral, cómo actúan esos millones de células y lo hacen de forma individual, ¿no? De tal manera de que puedan producir algo que se llama conducta y que también son influidas por el contexto, ¿no? Por el medio ambiente. Pero no solamente por el contexto, sino también por la conducta de otras personas que se acercan a nosotros. A mí me parece interesante esta parte de entender qué tan importante es el cerebro humano o qué tan impresionante es, porque no sé si recuerdan a este tal personaje que fue un obrero trabajando en los ferrocarriles allá en Estados Unidos, en San Francisco, Phineas Gage. Ya ven que a él le pasó una barra de acero de aquí de la parte de abajo de su mejilla y salió aquí en la parte de arriba de su cerebro, de su cráneo. Es decir, tocó cerebro. Y cómo es notable ver de que las personas que lo conocían a él empiezan a dar a entender que esta persona empieza a tener cambios en su personalidad, cambios en su conducta. Y es que nosotros debemos entender esa parte, ¿no? Que el cerebro tiende a cambiar, tiende a encontrar un estímulo que hace que pueda evolucionar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pueda realizar cambios. Y esos cambios creo que lo podemos hacer a través de la neuroeducación. Y es que la neuroeducación sí se da durante el proceso de la escolarización, ¿no? Hay personas que creen que la neuroeducación es un mero híbrido entre lo que son las neurociencias y lo que es la educación, y la verdad es que es una composición más bien original, ¿no? No es un híbrido de ellos, sino es algo nuevo. También es importante conocer que nuestro cerebro trabaja a través de químicos, hormonas, neurotransmisores, la sinapsis, etc. Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Que son una parte de los transmisores que ayudan a nuestra concentración, que nos dan satisfacción, que ayudan a que nosotros podamos ir mejorando nuestro aprendizaje. Y por eso es importante, Gandhi, que los chicos puedan estudiar cosas que a ellos les agrade. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el doctorado, decidimos estudiar esto que estamos haciendo
Y sí o no, cuando entregamos una tarea que tal vez llevó mucho empeño, una tarea que llevó mucha dificultad, una tarea, una actividad en la que se requirió de todas nuestras capacidades, y cuando al final esa tarea se ve recompensada con una buena calificación, nos sentimos bien, nos sentimos motivados y decimos, bueno, me costó mucho, pero valió la pena. Es que por eso es mejor estudiar algo que nos agrade. Y sin embargo, en el caso de nuestros estudiantes, vemos de que nuestras instituciones, no tal vez, sino que encajonan el conocimiento en un estándar, ¿no? Es decir, todos los alumnos tienen que aprender, no sé, matemáticas, todos los alumnos tienen que aprender informática, todos los alumnos tienen que aprender comunicación, español. ¿Por qué? Porque son los que van a desempeñar después en el campo laboral. Y es cierto, es cierto. Sin embargo, hay otras áreas con las que ellos pueden desenvolverse y pueden desempeñar y que muchas de las instituciones no son tomadas en cuenta. Es decir, por ejemplo, hay instituciones en las que, por falta de personal, no hay actividades deportivas, no hay actividades extraescolares como teatro, como dibujo, como ajedrez, como guitarra, y que quizá el chico pueda desenvolverse aún mejor llevando esas actividades que solamente llevando actividades académicas, ¿no? Y principalmente entender que los procesos de aprendizaje, los procesos de experiencia, ¿sí? Se va a ir modelando, se va a ir modelando, pero a través de qué? De esas sinapsis que tú como docente vas a ir provocando, ¿no? ¿Cómo se refuerzan las sinapsis? Bueno, vamos haciéndola a través de nuevos estímulos, a través de nuevos retos, a través de pensamientos, a través de acciones, y esto es lo que va a ser un aprendizaje permanente, ¿no? A veces nos quedamos de que nuestros alumnos no leen, nos quedamos de que nuestros alumnos no saben leer, nos quedamos que nuestros alumnos no comprenden la matemática, pero como maestro, ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo estoy dando mi clase? Porque mi caso muy personal, yo soy un poquito reacio a leer. Sin embargo, cuando encuentro una lectura que a mí me agrada, que me llama la atención, vaya, devoro libros cuando la lectura me llama la atención. Sin embargo, cuando normalmente es algo académico, sentimos así la pesadumbrez, ¿no? El problema de que, ¿será que termino? ¿Será que no lo hago? Bueno, entonces, creo que sí debemos tener cuidadito en esa parte de que eh, todas las sinopsis que nosotros vayamos creando en nuestros estudiantes deben ser a través de actividades que puedan agradarles a ellos y que puedan darles como una situación de recompensa para que ellos puedan ir construyendo un mejor aprendizaje. Ok, gracias, Milton. Yo creo que sí, que existe esa motivación también por parte del alumno, ¿verdad? Por querer aprender, como lo diste de ejemplo con nosotros. Aquí también es importante saber que en la neuroplasticidad, pues sí va a existir, ¿verdad? Pero siempre y cuando exista la atención y el esfuerzo mental, porque sin ninguna de estas condiciones, no podría ser posible la neuroplasticidad. Entonces, es muy importante tenerlo considerado. Guadalupe, veo que ya tienes la mano mucho tiempo levantada, así que ya te la voy a dar y luego seguimos con Joana. A ver, Guadalupe, dinos. Sí, gracias. Bueno, contribuyendo a lo que comentaba el compañero y tú lo acabas de reafirmar, anteriormente pues veíamos esta parte del ambioma genoma, ¿no? Decíamos los docentes, es que ya viene de casa, ese comportamiento ya lo trae en casa. Entonces, uno de los peros que siempre ponemos el docente mexicano es el contexto familiar, echando culpas de no aprende porque en casa no ayuda, no aprende porque no trae tarea, no aprende porque no lo ponen a leer. Entonces, cuando llega la neurociencia y te dice, ¿sabes qué? El ambioma sí es importante y está el genoma, pero también está esta parte de que ahora te da a conocer los tipos de aula que puedes tener, donde te explica que no es lo mismo un contexto o un ambiente saludable a un clima saludable, ¿no?
un ambiente de aprendizaje te dice, pues es lo que puedes tener así a tu alrededor, no sé, estar cómodo, sentarlo enfrente de ti, explicarle o dirigirle actividades individuales, no basta con eso. Tienes que armar todo un clima y el clima es ahí donde dice, a ver, docentes, ya tienes aquí a tu alumno, viene con estas situaciones que pues la pandemia no favoreció, tiene un contexto ahora doblemente poco favorecedor por las miles condiciones que se dieron, separaciones, murieron los padres, se separaron, de hecho, alumnos que quedaron completamente solos y la vecina se hizo cargo, o sea, cambió completamente el panorama de en casa no lo enseñan a leer o a escribir, sino definitivamente el alumno se encuentra solo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, justamente es ahí donde te dice, bueno, ¿sabes qué? Entonces, ahí vas, Ambioma, ¿no? Va a darle todo un clima favorecedor para el aprendizaje, considerando todo lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Es decir, desde que ya le estás dando la motivación, pero como dices, Gandhi, también darle esta parte de iniciativa, de autodecisión y sobre todo autoaprendizaje, ¿no? Que yo creo que es uno de los logros que la neurociencia o la neuroeducación quieren alcanzar, ¿no? No solamente que el docente retome sus prácticas educativas, sino que justamente atribuyendo a esto se logre crear alumnos neuroeducadores o autodidactas en su propio aprendizaje. Si yo no tengo estas herramientas, bueno, ¿cómo puedo lograrlas? ¿Cómo puedo favorecerlas? Y sobre todo, de a lo mejor si tengo un ambiente horrible en casa, mi papá no está conmigo, mis hermanos me maltratan, tengo, si quieres tú, incluso un abuso sexual, lo que tú quieras, bueno, atrás, que te ayude a la toma de decisión solamente, pero a partir de dónde estás y cómo estás, qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres alcanzar, ¿no? Y eso pues sí depende de nosotros maestros, porque las 4 o 5 horas que tú lo vas a tener es punto y a seguir, ¿no? En esta parte de ser considerado, sí, ser empático, sí, pero pues mira, mijo, es lo que hay, ¿no? Entonces, pues vamos a partir y como dices tú, crearle esa necesidad, ese gozo, ese interés por ir aprendiendo, ¿no? Bien dicen, hay un mito que dice, nacen o se hacen, ¿no? Hablando de los dotados. ¿Y qué creen? Lo haces. Entonces, ¿cuántos logros no han tenido muchos alumnos en condiciones súper desfavorables, pero lo alcanzan? Entonces está comprobado que justamente cuando tienes estas consideraciones o estos conocimientos de cómo favorecer esta parte emocional o este equilibrio de los que hablan los pilares de la educación, como lo mencionaste, el saber ser, hacer, conocer y convivir, pues obviamente el logro académico se va a incrementar favorablemente. Sí, tienes mucha razón, Guadalupe. De hecho, ahorita con tus comentarios se me vino a la mente el psicólogo William James, que en 1890 él postulaba que el cerebro era una materia orgánica, especialmente en el tejido nervioso, y que estaba dotado de mucha plasticidad, pero que en ese tiempo lo juzgaron como loco y le dijeron, claro que no, o sea, no es verdad y yo creo que en ese sentido se debe haber sentido muy impotente. Y otro de los puntos que manejas es importante que a veces como docentes podemos ser también una barrera del aprendizaje y participación de nuestros alumnos con nuestras actitudes, ¿verdad? Poniendo excusas de que es que todo viene de casa, es que el papá no me apoya. Bueno, si no tienes esos elementos de casa, como docente, ¿qué estás haciendo para que el alumno esté en un lugar acogedor en las horas que está contigo? Hazle un ambiente agradable, ya que a lo mejor que no tiene en casa. Pero yo creo que también ahí como docentes necesitamos bajar también la intensidad porque nos vamos mucho a los contenidos. Es lo que nos decía el doctor Prado del concepto de ralentizar.
O sea, bajarle esas 2 rayitas y ver ahorita lo más importante que debemos de abordar con nuestros alumnos, que es el aspecto emocional. Pero, Joana, ¿qué piensas al respecto de se está poniendo muy bueno este conversatorio? A ver, Joana, me gustaría saber, no, bueno, a todos nos gustaría saber tu opinión. Sí, con lo que comentan los compañeros Milton y la maestra Guadalupe, retomando un poquito, es aquí donde entra lo del aprendizaje neuroconfigurador, porque pues como todos sabemos, se tienen que involucrar las emociones, los sentimientos, las actitudes, los valores, que todos lo manejamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo configuramos, se moviliza más en el estudiante y hace que se potencialice, que sea óptimo la forma de aprendizaje. Esto se da en parte a lo que nosotros proyectamos con nuestro alumno, como nosotros lo tratamos con amor, con respeto, con paciencia, y ellos lo absorben, son como esponjitas. Y cuando ellos lo absorben, van construyendo redes, circuitos neuronales que hacen que esta configuración basada en una afectividad resulte un preámbulo bueno para ellos, beneficioso, que sea su conveniencia, y se desarrollan todas esas operaciones que ya pues todos conocemos, sus habilidades, sus destrezas, y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se hace mejor, es más sencillo y es más retenedor para ellos, incluso más significativo por lo mismo. Entonces, pues con esto podemos decir que el aprendizaje en nuestros estudiantes, basado en lo afectivo, en lo instrumental, se guían, como todos sabemos, de determinaciones cognitivas, pero en la vida diaria, en la vida real, en la que ellos se desenvuelven, lo afectivo y lo cognitivo, además como lo instrumental, hacen que su comportamiento sea precedente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como nosotros nos proyectemos con ellos, como les demos el aprendizaje, como impartamos los contenidos basados en la afectividad, va a hacer que ellos absorban estos contenidos, lo proyecten y lo apliquen de una forma más significativa en su vida cotidiana. Así de sencillo. Es una actuación en la que pues el aprendizaje es clave, basado en esto. No sé, hay quien quiera seguir aportando. El profe Milton, me parece, ¿verdad? Hola, creo que hemos dejado por mucho tiempo el término de ambientes seguros de aprendizaje, o más bien lo conocemos, hemos tenido noción acerca de él, sin embargo, no sabemos aplicarlo como es, porque nosotros creemos que un ambiente seguro de aprendizaje es que no haya bullying, creemos que no haya ciberbullying, también en este caso la modalidad, ¿no? Que los alumnos puedan estar a gusto con el docente, sin embargo, también debemos entender de que, como dice Joana, debemos poner mucha atención en lo que son las emociones de los estudiantes. Y es que las emociones tienen un papel demasiado importante en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque pueden fomentar el aprendizaje en la medida que se intensifican las redes neuronales y que se refuerzan. Es decir, cómo la conexión sináptica va tomando mejor fuerza porque la emoción ayuda a que el alumno se sienta más a gusto donde está, en un ambiente seguro, en un ambiente adecuado para su aprendizaje y que puedan crecer, ¿no? Por eso dicen que debe haber un entorno educacional que sea agradable, ¿no? Porque emoción y motivación van a dirigir la atención. ¿Por qué? Porque la atención decide qué informaciones se archivan en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, y por tanto también nos ayudan a definir qué es lo que se aprende. Si hablamos de formar alumnos con capacidades de tomar decisiones, capacidad de ser autónomos, autosuficientes, autogestores, no debemos olvidar que las emociones tienen que ver en la parte también de las decisiones. Es decir, que en esa toma de decisiones racional, por decirlo de una forma, son indispensables las emociones. ¿Por qué? Porque ayudan a entender ciertas conductas desde otra perspectiva
y ayudan también a que podamos tomar decisiones mejor pensadas. No podemos divorciar la mente racional de la mente emocional, o sea, debe haber un equilibrio en una balanza, ¿no? Si yo soy demasiado racional sin ser tan emocional, no tengo un alumno completo, digámoslo así. Igualmente, si tengo lo emocional más arriba de lo racional, eh, pues entonces, ¿qué va a aprender el estudiante? ¿No? O sea, debe haber un equilibrio entre ellos. Creo que por eso deberíamos tener este aspecto de algo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional que es aquella o aquel conjunto de actividades, o perdón, habilidades que van a permitir que el alumno se motive y que pueda persistir, ¿no? Que pueda continuar, que tenga constancia. No importa qué decepción venga, no importa qué obstáculo haya. ¿Por qué? Porque el alumno se motiva. Es decir, hay una automotivación. También ayuda a que controle el impulso, demora la gratificación. Muchas de las ocasiones tenemos alumnos que toman decisiones inadecuadas porque hay situaciones que les permiten llegar a una gratificación de forma sencilla, pero no siempre esto es lo adecuado, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia emocional? Bueno, nosotros en media superior vemos un estudio o hacemos unas actividades que se llaman Construyete, que son las habilidades socioemocionales. Y en primer semestre o primer año, mejor dicho, tenemos el autoconocimiento, que es conozco mis emociones, las puedo identificar, pero no se queda allí, sino que también existe la parte de la autorregulación, que es la emoción que yo siento, no voy a permitir que se desborde, es decir, no voy a que vaya como caballo desbocado, ¿no? Por el campo. Creo que como docente yo tengo que aprender a ayudar a mis alumnos a poder gestionar adecuadamente las emociones, no solamente conociéndolas, sino también dándoles herramientas para poder hacer esa autorregulación, ¿no? O esa regulación de sus emociones. Los padres se han visto en la obligación de tener que trabajar ambos, ¿no? Y dejar al chico solo. Entonces, el chico o la chica, estando solos, ya no tienen un ejemplo al que seguir, ya no tienen una forma de poder conocer o entrenarse, por decirlo de alguna manera, en cómo ellos pueden gestionar adecuadamente sus emociones, sino que se van criando solos, tal vez viendo sus dispositivos móviles, celular, tablet, el iPad, todo lo que haya, incluso la televisión, y allí es donde él va a aprender cómo gestionar sus emociones. Y a veces, por ejemplo, aquí en México, que tenemos las dichosas novelas, series y todos esos, donde muchos de los personajes ven ellos que tienen gratificaciones adecuadas, que ellas les gustaría tener, pero las emociones no se regulan, ¿no? Entonces, como papá, creo que debiéramos volver a retomar ese papel de enseñar a nuestros hijos a gestionar adecuadamente las emociones para que éstas puedan también ayudar a que la inteligencia social, la inteligencia, en el caso académica, puedan también crecer, ¿no? Uno de los conceptos que como docentes en las lecturas, nos viene hablando es del entrenamiento mental. Entonces viene en relación con lo que habla Joana y lo que ahorita dices, Milton. O sea, como docentes, así que dices tú que somos todólogos, somos podemos denominarnos como entrenadores mentales. Y esto les puede ayudar a nuestros alumnos a contribuir a sus emociones, a sus sentimientos, a sus actitudes, valores y pensamientos. Y esto ayudan a la configuración de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, pues está muy buena la plática, pero nos gustaría escuchar a Marta. A ver, Marta, estás muy seria, queremos que hables. Sí, déjenme les hago una aportación muy importante de lo que aquí aborda mi compañero Milton y que creo que es muy fundamental que se mencione. Yo creo que aquí como docentes, como nuestra labor docente, no debemos romantizar como esta parte del no conocer, ¿no? Yo creo que las universidades en la actualidad deben de implementar en la currícula todos estos aspectos como la psicología, ya que sabemos que la psicología estudia todos los procesos mentales
del ser humano, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento, que tiene relación con todo, con lo que se relaciona con el medio ambiente y con todo el aspecto social, ¿no? Entonces, no es como que decir, pues ya, o sea, pues tenemos que aceptar la realidad, no es exigir, ¿sí? ¿No? Y visibilizar que hay un déficit, que tenemos un déficit muy grande y que a esto se le debe toda la situación problemática que está pasando en la actualidad con las niñas y los niños, ¿no? Una parte sí es la cuestión familiar y que hay cosas que nosotros no podemos hacer, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, a lo mejor hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Ahorita mencionaban la parte de la profesionalización. Yo creo que nosotros como personal docente, pues tenemos la obligación de profesionalizarnos y pues para atender las necesidades que existen con las niñas y los niños, ¿no? Otro punto que quería tocar, que creo que es muy importante también, que pues desafortunadamente nos basamos mucho en lo académico, a lo mejor por la carga administrativa o por todo lo que se nos pide, y estamos separando la cuestión emocional, ¿sí? Como si fueran dos burbujitas, ¿no? Entonces decimos, pues lo emocional no nos corresponde, eso le corresponde a la familia, ¿no? Pero dice aquí que la cuestión emocional deja huellas mentales, ¿sí? Y viene aquí se involucra lo que es la memoria, deja huellas mentales que impactan en los procesos mentales del alumnado, ¿no? Y pues bueno, otro punto importante que quiero mencionar, bueno, aquí hay un autor que habla sobre la inteligencia que se llama Malaguzzi en 1991. Dice que la inteligencia no solamente tiene que ver con la cuestión cognitiva, que también tiene que ver con la cuestión afectiva. Y dice que el amor, y esta hasta lo subrayé y me gusta porque dice que el amor genera una mayor plasticidad estructural en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces imagínate que yo como maestra se acerca un niño llorando y yo le digo, aquí no se vale llorar, ¿qué va a pasar? Pues estamos dejando ahí una huella muy importante en la forma en que nos estamos relacionando con los niños, ¿no? Y entonces aquí vienen otros sinfín de factores y comportamientos que se van a desarrollar a causa de que no, a lo mejor como maestra tuve la inteligencia, porque a lo mejor la inteligencia emocional no solamente es para los niños, la inteligencia emocional también es para nosotros. Debemos moderar nuestras emociones, debemos conocer nuestro comportamiento. Y aquí viene la parte de la psicología, ¿no? De cómo me conozco, conozco mi comportamiento y puedo identificar comportamientos de los demás niños y niñas, ¿sí? Y pues bueno, la inteligencia no solamente es aprender matemáticas, aprender biología, responder un examen. La inteligencia va más allá de las cuestiones como académicas o cognitivas, ¿no? Yo creo que, pues bueno, hasta aquí mi aportación. Muchas gracias, Marta. Es muy importante eso, ¿no? De tenerlo muy importante, que el amor lo vence todo, como por ahí dicen, ¿verdad? Ahora pues vámonos con la segunda ronda. Creo que cada vez que pasa el tiempo nos andamos apasionando más, pero bueno, Guadalupe, te escuchamos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y creo que acaban de abordar algo que yo considero que es como que el objetivo de bajar la neurociencia a la neuroeducación. Esta parte que acaban de tomar, la inteligencia emocional no solo es para docentes, inteligencia emocional es un término que ya trae años, ¿no? Sin embargo, no se le había dado la importancia, pero la empezamos a conocer para generarla en nuestros alumnos. Y yo creo que es importante que la neuroeducación viene pegándole a la inteligencia emocional del maestro. Ustedes lo acaban de decir. Es que yo no sé eso, yo no soy psicóloga, yo no sé esto, no sé dar terapia de lenguaje, no sé qué es un trastorno, no sé qué es una discapacidad, no sé cómo atenderlos, ¿no? Y son muchos comentarios que los docentes siempre dicen, o incluso es una puerta que se les cierra a la inclusión. Cuando justamente tú te das cuenta o te crees capaz
de decir, bueno, no voy a ser un experto como lo acaba de decir el profesor Milton, sin embargo, tengo cierto conocimiento que me dice, ok, no lo voy a poder atender yo, pero sí sé que esto va canalizado para una psicóloga, canalizado para un psiquiatra, canalizado para una terapista de lenguaje, es decir, bueno, no tengo las herramientas para dar la atención, pero sí tengo los conocimientos necesarios para dirigir. Eso es muy válido, porque efectivamente no lo vamos a saber todo. Sin embargo, el conocer justamente de, híjoles, creo que la actitud, comportamiento, conducta de este niño ya no son cuestiones emocionales o que dependan de mi clima, ¿no? Escolar, sino va más allá, lo canalizo, porque justamente es cubrir, proteger la integridad de no solamente del niño, sino de todos los demás, ¿no? Y también cubrirnos la nuestra. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿por qué México, con lo valioso que es, con lo competente que es, por qué seguimos siendo tercermundistas, ¿no? ¿Por qué no primermundistas? Y justamente ahí está la situación, ¿no? No nos consideramos capaces de aprender o no le damos un sentido al aprender. ¿Para qué aprender eso? ¿Para qué me sirve? Ahora ya sabemos para qué nos sirve a lo mejor la gimnasia cerebral, para qué me sirve saber cómo tengo que cuidar mi cerebro, para qué me sirve. Ahora nosotros ya le estamos dando un sentido al aprendizaje. Entonces, darle inteligencia o proyectar inteligencia emocional para con los niños, pues obviamente va a enriquecer toda esta parte que le va a pegar no solamente a lo escolar. El nuevo plan y programas 2024 que se avecina justamente hace 3 ámbitos, ¿no? El político, el cultural y el social, que antes estaban completamente divididos y lo veíamos plasmado en nuestros libros de texto. Ahora no. Es decir, cuando tú sabes las cuestiones políticas en cuanto a tus derechos y tus obligaciones como docente, entonces te vas a empapar ya no solo de lo tengo que hacer, sino lo disfruto hacer, me apasiona y quiero conocer más, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, cuando te vas a lo cultural, tú dices, ya el alumno no es el centro, sino ya es toda su comunidad. Es decir, ya quiero que no solamente mi alumno piense así, sino que llegue en casa y le platique, oye, mamá, ¿tú crees que dice la maestra? Es decir, que lleve más allá sus aprendizajes. Bien dice, no podemos decir que un niño es competente cuando te dice las cosas o te las plasma en un examen, sino cuando te comprueba que lo sabe hacer a través de la práctica, ¿no? Entonces, es aquí donde puedes decir, híjoles, los estilos de aprendizaje se tienen que unificar, tengo que diversificar mis planeaciones y comprobar que el alumno lo sabe decir, lo sabe hacer y sobre todo lo sabe enseñar, porque se está comprobando que tu cerebro tiene este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú hablamos de los tipos de cerebro que hay, ¿no? El reptiliano, ¿no? Que cómo viene, cuáles sus conductas, ¿no? Pero cuando yo logro cambiar ese tipo de cerebro y logro que el niño plasme, diga y sobre todo enseñe lo aprendido, puedo decir que tengo un niño competente, tengo un niño inteligente, tengo ese niño equilibrado. Ahora, esta parte de las emociones hay que tener en cuenta que son generales. Todas las vivimos, ¿no? Decía la maestra Marta, si te llega llorando, ¿qué crees? Por muy absurdo, por muy de, ay, llora por eso, todos vivimos las emociones de manera general, pero la diferencia está en que los sentimientos los vivimos de manera individual. Entonces, lo que a ti te puede causar un sentimiento placentero, a un niño no. Entonces, es ahí donde viene esta parte incluyente, esta parte de empatía, esta parte de ser inteligentes para saber abordar situaciones de impacto, como decía ella, que dejan huella en el alumno, ¿no? ¿Cuántos maestros no han dejado huella en nosotros? Entonces, tú como maestro, ¿qué huellas quieres dejar? Entonces, considerar que los sentimientos son individuales, pues te genera esta parte de emocionalmente dar ese apoyo. Ahora, en lo social, ¿qué impacto tendría? Si tú creas alumnos inteligentes emocionalmente, te impacta completamente en tu aula, en tu escuela, en tu zona, en tu comunidad y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque los papás son mucho de hasta no ver, no creer. Cuando comienzan a ver,
cuando tu compañero de al lado te pregunta, oye, ¿cómo le haces para mantener a tus alumnos interesados? Oye, ¿cómo le hiciste para que fulanito aprendiera? Porque yo lo tuve y nada más no daba una. Oye, entonces es ahí donde comienzas a cambiar rutinas. Y no solamente te queda en ti ese conocimiento, sino eres un docente que se está neuroeducando, está impactando y está dejando huella. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál sería el alcance si todos los docentes comenzáramos a tener esa visión o si consideráramos que ese es el objetivo de neuroeducar, ¿no? Dejar una huella que impacte a este crecimiento. Yo creo que de lo que estás hablando, Guadalupe, va muy de la par o va muy encaminado al enfoque del diseño universal de aprendizaje, ¿verdad? Al famoso DUA, que los maestros de educación especial, bueno, en mi caso, nos han estado sensibilizando y al mismo tiempo llevándonos a ese diseño universal de aprendizaje para favorecer a todos mis alumnos, no nada más el que requiere apoyo, no nada más el que, o sea, a todos en general, haciendo una serie de actividades, diferentes, atractivas, pero para todo mi grupo, no hacer un segmento, ¿verdad? Bueno, entonces, mande. Ajá. Justamente ahí es donde se dio un cambio. Antes se hablaba de lo que eran adecuaciones curriculares, donde solamente iban dirigidas hacia un alumno. Ahora se habla de ajustes razonables, que es a todos, ¿no? O considerar no solo el acceso al aprendizaje, sino a la comunicación, a la interacción social, al material. Es por eso que se da este giro de un nuevo término para una sociedad incluyente o una cultura incluyente. Solo lo quería comentar. Oigan, compañeras y compañeros, pues está muy interesante nuestro conversatorio, pero ¿qué les parece si vamos a un tema interesante de mitos y realidades? ¿Han escuchado, por ejemplo, ese mito que dicen que cuando no conectas bien tus ideas o algún compañero, algún alumno no te da la respuesta como uno la quiere o no lleva la idea tal cual, empiezan a decir, no, es que se cayó de chiquito o su mamá se le cayó de la cuna y por eso actúa así y damos ese justificante, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado algo parecido que me gustaría saber Fíjate, que han escuchado? A ver, Milton, fíjate que dinos. hay un mito, bueno, una creencia, donde dice que nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Lucy, ustedes la han de recordar, de sale Scarlett Johansson, donde supuestamente va incrementando ella la capacidad cerebral, ¿no? Y cuando llega al 100%, prácticamente es una supercomputadora ella, ¿no? Pero ¿será real esto que usamos solamente el 10% del cerebro? Y fíjate que no. O sea, no es que no usamos el 10% del cerebro, de hecho usamos toda la capacidad de nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios y creemos que los dos hemisferios trabajan por separado y no, trabajan en conjunto. Creemos que tal vez algunas áreas trabajan separadas cuando hacemos lectura, cuando hacemos ejercicio, y no, todo el cerebro está trabajando en conjunto. Por ejemplo, el hipocampo en la memoria, el área de Broca en el habla. Entonces, todo eso va a trabajar siempre en conjunto. Nunca podemos decir, tengo el 5% o el 6% o el... No, no, no. La verdad es que lo siento mucho por lo que voy a decir. Quizá el que me está viendo dice, qué lástima. Pero es que la verdad es que estamos usando toda la capacidad de nuestro cerebro. O sea, no solamente el 10%. A ver, Guadalupe, ¿qué mito o realidad has escuchado o has vivenciado? Creo que yo vivencio todos, ¿no? El ser maestra de educación especial cuando te encuentras alguna situación, condición, trastorno y demás, lo primero que te dicen, así era su papá, ¿no? Esta parte de que se cree que todo es herencia y realmente las cosas pues no son así. Justamente
los mitos al momento de descubrir, ¿no? Que solamente es eso, un mito, que no es una realidad, te das cuenta que siempre va a haber un trasfondo, ¿no? El por qué están surgiendo las cosas, el por qué está actuando así. Justamente es que para todo hay una razón, ¿no? Y es importante conocer esa razón. Entonces, no, las cosas no salen porque sí o no se heredan, sino hay una razón debido a una consecuencia y hay que conocerla para poderla atender. Muchas gracias. Que nada más se hereden los bienes y las casas y los terrenos, ¿verdad? No lo demás. Muchas gracias, Guadalupe. A ver, Joana, ¿qué nos compartes? Bueno, retomando un poquito lo que decía el maestro Milton, hay un mito que dice que es recomendable nosotros como docentes guiar el aprendizaje de acuerdo al hemisferio predominante en los alumnos. Bueno, pues la realidad es que desde un punto de vista fisiológico no existe la separación entre hemisferios izquierdos. No crean que es como en las fotos que nos ponen, que ponen uno de un color y otro de otro. No, no existe eso fisiológicamente. La transferencia de información entre ambos siempre es continua. Entonces tenemos que entender que los hemisferios del cerebro no trabajan de manera separada cuando son tareas que impliquen esfuerzos cognitivos. Ambos trabajan de forma conjunta. Hay algunas tareas, como el reconocimiento facial, el lenguaje, en el que pues predomina un hemisferio, que en este caso pues sería el izquierdo, pero es imprescindible que ambos hemisferios trabajen de manera simultánea, entender, como comentaba el profe Milton, que el cerebro es un sistema unitario, está interconectado y se utiliza en su totalidad. Esto hace pues que el aprendizaje se multiplique. Entonces pues esa sería la realidad. Muy bien, Joana. Muchas gracias. Le doy la palabra a Marta y ahorita se la doy a, ¿qué te parece a ti, Guadalupe? ¿Sí? A ver, mito o realidad, Marta. Bueno, hay una que me gusta mucho, siempre recalcar porque tenemos como esa idea y eso yo creo que habla de nuestra educación mucho, de lo que hemos aprendido. Dice que el cerebro del hombre es más racional y el de la mujer es más emocional. Esto es totalmente un mito. Yo creo que esas son unas construcciones, bueno, está comprobado que es una construcción social y que debemos desaprender ese tipo de, pues de conceptos que pueden afectar a las niñas de nuestras, bueno, a nuestras alumnas, ¿no? Se ha comprobado que el cerebro del hombre y de la mujer tienen las mismas funciones y pueden aprender de la misma manera. Entonces yo creo que sí es bien, bien valioso que recalquemos esto y que nos quitemos esa idea de que los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales, porque si no, no tendríamos niñas en la NASA, no tendríamos niñas siendo atletas, ¿sí? Entonces yo creo que esto es algo que me gusta mucho siempre mencionar. Ni niños Buen artistas punto. tampoco. Exactamente. Buen punto, buen punto. Muchas gracias, Marta. Guadalupe, ¿quieres aportar algo? Sí, para concluir esta parte de los mitos, justamente cómo se forman los mitos por el desconocimiento de cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son 3 procesos: atención, percepción y memoria. Y esto se ancla a las emociones, es decir, pongo atención en lo que estoy aprendiendo, lo proceso, lo interrelaciono, le doy un sentido, un significado y posteriormente el uso, ¿no? Entonces, el percibir, el memorizar y después el trabajar es lo que justamente rompe con estos mitos: atención, percepción y memoria. Entonces, es ahí donde se da un autoaprendizaje o un aprendizaje significativo como lo conocemos. Entonces, es por eso ahí es donde se rompen los mitos, ¿no? En esta parte que dicen, ¿eres capaz de hacer 1000 cosas a la vez? No. O sea, puedes creer que lo estás haciendo y sí, lo puedes estar trabajando acá, pero tu cerebro siempre va a respetar
ese proceso de aprender. Atención, percepción y memoria. Entonces, memorizar no es malo, justamente es lo que constituye, que da esta parte de cómo se dan las conexiones neuronales, los transmisores, y se llega a esta parte de la memoria, y pues ahí donde se le hace uso a los diferentes tipos de memoria, dando, por ende, pues el aprendizaje. Gracias, Guadalupe. Para concluir el tema de mitos y realidades, que está bien interesante, a ver, Milton, ¿qué nos quieres decir? No te quiero dejar con la palabra en la boca. A ver, dinos. Bueno, quisiera yo apuntar en algo que me pareció interesante, porque pues ahorita sí que como dicen, ¿no? Bendito seas entre las mujeres. Y ahí te va. Ya ves que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Creen ustedes que es verdad o es mentira? ¿Que es cierto o falso? ¿Cómo ven? Yo digo que es cierto, no sé, mis compañeros. ¿Cómo ves, Marta? ¿Será cierto o será falso? Yo creo que es falso, nada más que ponemos mucha atención. Entonces, el poner atención te hace descubrir cosas. Sí, concuerdo con la maestra Guadalupe. Viene de una construcción social que se nos han asignado a las mujeres muchas tareas a la vez y que hemos aprendido a desarrollarlas. Entonces yo creo que tiene que ver con una construcción social. ¿Qué es lo interesante? Porque muchos de los hombres llegamos a veces a pensar, porque a mí me ha tocado pensarlo incluso, porque te sorprende la capacidad de la mujer, que casi tú crees que es telépata y casi te lee todo, ¿no? O sea, y que son expertas, te leen los labios cuando estás platicando y ella dice, ay, tú estás diciendo tal cosa. Y fíjate que no, o sea, sí es falso de que las mujeres tengan un sexto sentido. Lo que pasa es que las mujeres usan mejor lo que tiene que ver con la empatía. Entonces, como que se ponen en la situación de otras personas y pueden entender mucho mejor, obviamente, todas esas situaciones que para un varón pueden pasar desapercibidas. Pues un varón, por cultura prácticamente, casi por evolución, pues siempre es el que está trabajando y todo ese rollo, ¿no? Siempre se ha construido eso. Pero me ha tocado ver también que la mayoría de las mujeres son muy sociables. El varón es un poquito retraído. O sea, hay varones sociables, ¿no? Porque no podemos decir que no. Pero la mujer es una persona muy sociable y eso le permite crear una mejor, unas condiciones de empatía. Pero de que sea verdad la parte de que tienen un sexto sentido, pues lo siento, mujeres, las que me escuchan. No es así, es falso. De hecho, se dice que tenemos 7 sentidos, ¿eh? No tenemos 5 sentidos, tenemos 7 sentidos. El ser humano tiene 7 sentidos que incluye el movimiento corporal y la conciencia, bueno, los movimientos y la conciencia corporal. Son 7 sentidos que manejan algunos autores. De hecho, no son 6, son ni 5, son 7. Fíjate, ustedes iban a tener 8, nomás que les acabo de quitar uno ahorita. Oigan, está bien interesante, pero se me hace que el doctor Prado se nos va a dormir ahí cuando nos dé el conversatorio. Oigan, a manera de conclusión, vamos a cerrar esto, y ahorita cuando cortemos la grabación nos agarramos el chat. Yo creo que una persona de conclusión, nada más. Yo se me hace que si quiere darle a la maestra Gandhi, porque yo siento que hemos hablado mucho, no sé. Sí. Bueno, a manera de conclusión, haciendo el análisis de todo lo que hemos visto en clase y todo, a mí se me gustaría recalcar el asunto de cómo hacer ese entrenamiento mental como docentes, que va a ser muy importante, ¿no? Llevarnos ese reto de decir, yo estoy entrenando mentalmente a mi alumno, ¿verdad? Para que genere nuevas conexiones, que se dé la sinapsis, que se dé todos esos términos, ¿verdad? Que nos han comentado en clase. Pero un elemento importante que a mí llamó mi atención y que me gustaría que nos lo lleváramos como parte importante es la meditación. Davidson hizo un trabajo muy importante investigando
el actuar de Dalai Lama, ¿verdad? Entonces él mencionaba, él estuvo investigando acerca de que, o sea, por qué Dalai Lama estaba en ese estado zen y todo eso. Y él mencionaba que acerca de la felicidad, que la felicidad no es algo que se te da por añadidura, sino la que la tienes que ejercitar y que la puedes ejercitar a través de una meditación. Está en el llevarte a un estado tranquilo y como docentes también lo podemos manejar. Entonces es muy importante ese aspecto de que no se nos olvide que debemos de hacer ese entrenamiento mental, tanto nosotros como docentes, y luego transmitir ese entrenamiento mental de una forma adecuada a nuestros alumnos. ¿A alguien más les gustaría cerrar, concluir? Sí, a mí, maestra, sí me gustaría que se quedara muy en claro algo que ya comentó el profesor Milton, ¿no? Creo que la neuroeducación, para concluir, viene justamente a eso, a cambiar paradigmas. Siento que esa es la finalidad, cambiar paradigmas en todos los sentidos, sobre todo en lo educativo, ¿no? En la práctica docente, en el cómo estás enseñando a tu alumno, en cómo se está dando ese enlace de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que justamente es eso, el cambio de paradigmas. La neuroeducación definitivamente viene a dar un cambio, esperemos que sea positivo con esta actitud neuroeducadora que vamos a tener, por lo menos yo lo veo en ustedes, y lo cual agradezco y les felicito, porque definitivamente creo que el objetivo es ese, ¿no? El cambio de paradigmas en la práctica docente. Yo concuerdo con la maestra Guadalupe. También hay otras áreas que tienen que ver con lo neural, ¿no? Por ejemplo, la parte de la neurotecnología que está aplicada hacia la educación, las que ya conocemos, las famosas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, que nosotros aplicamos en la parte de la educación, ¿no? Que buscamos que nos abran nuevas áreas o estrategias de aprendizaje para nuestros muchachos, pero también están las otras que se llaman las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que nosotros, incluso yo que soy informático, di clases de informática, llegó un punto que no los conocía yo conocí acerca de las TAC cuando llevé ya mi maestría, entonces nos hemos dado cuenta de qué tanto no sabemos acerca de los comportamientos y los intereses de los alumnos que pudieran traer muchísimo beneficio al área de la educación y como dice la maestra Guadalupe, y la verdad concuerdo con ella, la neuroeducación va a generar nuevos paradigmas, pero debemos estar dispuestos nosotros en todo momento a acceder, a ser de mente abierta y poder entonces trabajar con la parte de neuroeducación, porque si nos cerramos, va a pasar como lo que ocurrió cuando vinieron los exámenes de desempeño docente, ¿no? Muchos maestros, ¿cómo se negaban a aprender a trabajar con la computadora y cuando vienen de desempeño docente que tienen que hacer exámenes en equipos informáticos, algunos de ellos decidieron mejor jubilarse porque pues se les iba a hacer difícil, ¿no? Tienes toda la razón, Don. Retomando lo que nos decía, que no hay neuroplasticidad, tanto como nosotros como docentes en nuestros alumnos, si no hay una atención y si no hay un esfuerzo mental por parte de nosotros. Joana, para concluir, nos gustaría escucharte. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que es súper importante resaltar que la labor de la neuroeducación, la neurociencia aplicado en las instituciones educativas, pues es un hecho que contribuye al trabajo de los educadores y a sus dinámicas en nuestras prácticas docentes para fortalecer el sentido de la educación, como nos comentaba la maestra Guadalupe. Y siempre buscando potencializar las habilidades tanto cognitivas como pues motoras, emocionales de los alumnos de forma individual y grupal. Y pues esta población, conforme vayan pasando las generaciones, vamos a ver
qué tan bueno fue aplicarlo en una edad temprana. Y no solamente temprana, por ejemplo, nosotros en este momento que somos formadores de alumnos, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo también en nuestro ámbito personal, porque nos ayuda a comprender las relaciones un poco más con nuestros pares, por ejemplo, con nuestra familia, pues con nuestros hijos. Y pues sí, mejoramos como personas. Entonces, cuando nosotros lo veamos aplicado en nuestros alumnos, generando buenas improntas, ¿verdad? Vamos a estar conscientes del beneficio que fue para ellos y para nosotros. Eso es como yo concluiría conforme a la neuroeducación. Muchas gracias, Joana. Sí, es cierto. O sea, no nada más, esto nos hace como sensibilizarnos, ¿no? Sensibilizarnos y ser más empáticos. Y no decir, es que se cayó de chiquito, ¿verdad? Y dar esos comentarios, ¿verdad? Que no son nada inclusivos, ¿verdad? Entonces, Marta, para finalizar, ¿qué nos dices? Yo para finalizar me gustaría decir y partir de que pues el ser humano verlo como un todo, ¿sí? Yo creo que la educación debe de ser integral. El ser humano no está separado lo social con lo intelectual ni con lo emocional, sino debemos verlo como una parte integradora o integral, donde debemos considerar todos los aspectos que involucran al ser humano, como es lo físico, lo emocional, lo espiritual y pues lo social, ¿no? Yo creo que si partimos de esto vamos a entender que el ser humano somos complejos y somos complejas y que podemos hacer mucho y podemos aprender mucho de nuestro cuerpo, ¿no? Cerraste con broche de oro. Somos un ser integral, ¿verdad? Pues de esta forma finalizamos nuestro conversatorio. Estuvo muy interesante todas las ideas que aportaron. Me llevo mucho y yo creo que ustedes también. Y pues damos el agradecimiento al doctor Jorge Prado por motivarnos a aprender y llevarnos nuevos conocimientos. Sobre todo esos nuevos conocimientos nos los llevamos a nuestra práctica y a nuestro quehacer diario, tanto profesional como personal. Entonces concluimos y nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego. Bye bye.